mis hermanos y amigos que hoy nos visitan, que hoy nos ven a través del canal de YouTube. Nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de los Obreros, le da una cálida bienvenida y les animamos a que podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento. ¿Para cuántos el Señor es su todo? ¿Para cuántos Jesús es su Señor? Su palabra dice que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, porque Él llena todo lo que somos. Amén. Así que vamos todos juntos a cantarle a nuestro Señor que Él es nuestro todo. Todos juntos, vamos con las palmas. todopoderoso, Señor, y que en el cielo todos se postran para adorarte y reconocer al que está sentado en el trono, al Cordero que es digno de gloria, honra, alabanza y honor. Cantemos todos juntos.
poderoso.
Muy buen día, iglesia. Damos gracias al Señor que estemos juntos cantando, adorando su nombre. Y bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad cristiana Los Overos. Y también a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de estos medios disponibles, juntos poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Le alabamos. Y bueno, así de esta manera también demos gracias a nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesús. Bienvenido sea su Espíritu Santo aquí en medio nuestro, quedándose. Es el invitado de honor desde que comenzó esta mañana, este nuevo día, siempre en nuestras vidas haciendo una grande obra, perfeccionándola. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De verdad que les cuento que estoy maravillado una y otra vez, ¿sí?, de cómo nuestro Dios y Padre habla y se expresa, hermano. Todo a través de su palabra y también, por supuesto, de su Espíritu Santo, quien nos redarguye, quien nos instruye, quien nos capacita y está ejercitando para toda buena obra. Así lo dice su palabra. Todo esto es producto de la gracia de Dios que nos ha alcanzado a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y mire, fíjense, les voy a referir algo que en nuestra vida diaria tiene mucha razón de ser y que lo debemos manejar, estos términos de el qué, por qué, para qué y cómo. Normalmente nuestros quehaceres, nuestras metas, planes, incluso en lo que nos encontramos en actividades laborales o en el ámbito del hogar, siempre hay alguien que necesitamos o de alguien necesitamos saber qué y para qué y por qué y cómo se hacen las cosas. Pero normalmente tenemos, por supuesto, respuesta para el qué. O sea, una madre o un padre le da una instrucción a su hijo y le dice qué necesita de él que haga. O si al contrario, sucede que un hijo necesita de un padre, también se refiere a su padre y le expresa qué necesita o qué requiere. Pero ciertamente hay cosas que son reservadas, como el por qué y para qué. Sin embargo, desde niños, cuando tenemos esas inquietudes, siempre preguntamos a nuestros padres por qué, para qué. Y ciertamente nuestros padres nos dan respuestas de esos por qué y para qué. Así sucede en el ámbito laboral, pero de una forma, vamos a decirlo, que no muy frecuente. Es decir, a ti tienes una función, desempeñas un oficio y simplemente a ti se te pide qué vas a hacer. Es decir, para qué y por qué y cómo de pronto al inicio, pero de resto es asunto y tarea de cada uno saber cómo se deben hacer las cosas porque se supone que vas a hacer ese oficio. Y bueno, normalmente esas preguntas deben ser cubiertas para que tengamos un buen desempeño, un buen rendimiento en cada asunto, en cada plan, en el diario vivir. Y es por eso que en los asuntos del estudio, de la enseñanza, de la palabra de Dios, nuestro Padre, a través de su Espíritu Santo, quien nos guía, nos convence y nos guía a toda verdad en nuestro amado Jesús, toda esta palabra está lleno de esas razones, de esas respuestas a lo que nosotros pudiéramos llamar qué, para qué, por qué y cómo. Y de ello nosotros vamos a dar ejemplos de eso que está escrito allí, de esos qué, de esos para qué, de esos por qué y cómo son las cosas, cómo se hace. Y es que en esta parte donde estamos ahorita recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, en el capítulo 4 se ha convertido en unas exhortaciones o unas instrucciones muy directas y comprensibles, y de esta forma nosotros debemos de recibirlas. Y leo
lo que el Señor nos entregó en el capítulo 4, verso 1. Fijémonos. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, si nosotros observamos, podemos preguntarnos, ¿qué aprendisteis de nosotros? Si colocas ahí un signo de interrogación. La respuesta estaría ahí mismo en el verso, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Es decir, que cada qué también tiene su cómo de hacerlo. Y eso es lo que vamos a estar dibujando y por sí solo esta palabra, esta carta. Entonces, en la pasada entrega el Señor nos decía cómo, ¿verdad? Debemos conduciros y qué aprendimos de nuestros hermanos los apóstoles, quienes por el Espíritu Santo recibieron esta revelación de su palabra. Primero, tener denuedo, ¿verdad? Recordábamos de tener de nuevo para hablar el Evangelio, es hacerlo de corazón, con coraje, con toda la buena voluntad, para que con gallardía debemos de ser heraldo, es decir, eso debemos de estar en un pleno convencimiento y gozo y alegría a nosotros referirnos y hablar del Evangelio. Eso es hablar con denuedo. Segundo, también hablábamos de que tenemos que ser puros y fieles a ese Evangelio. Y esa pureza se refiere a ser transparente, a ser fiel a la palabra. Es decir, la palabra no debe ser en ningún momento cambiada, ni tergiversada o cambiada, doblada, sino tiene que ser fiel esta. ¿Por qué? Porque nosotros con mansedumbre, con sabia mansedumbre debemos establecer sabia defensa de ella a quien la necesite, a quien así tenga sed de oírla. Y en tercer lugar, también hablábamos en la forma en que debemos conducirnos, es de ser irreprensibles. Ser irreprensibles debemos ser intachables, de buen hablar, relacionarnos bien con nuestros prójimos, con nuestros vecinos, ¿verdad? Pero nos recordábamos de una anécdota que ser irreprensible en resumidas cuentas es como aquel que da la palabra, pero que también en su ejemplo convence. Es decir, que de lo que nosotros hablamos, nosotros lo hacemos también. Eso motiva en gran manera. También teníamos en cuarto lugar la pasión por la iglesia. Es decir, debemos tener un ardor, debemos ser fervientes, una pasión por nuestros oficios, nuestra vida como comunidad, como una familia, como esa gran iglesia de nuestro Señor Jesús. Y el mayor ejemplo nos lo daba el apóstol Pablo cuando desarrollaba y lo ejemplificaba en el trato con sus hermanos de la iglesia de Tesalónica. Él expresaba esa pasión y ardor como la que tiene un padre, como la que tiene una madre con sus hijos. Esa es la actitud, esa es la pasión que nosotros debemos tener cuando tratamos y cuando vivimos como hijos de Dios, sabiendo que somos la iglesia del Señor. También una pasión por el reino. Esa pasión, ese ardor que debemos tener por el reino de Dios, el mayor ejemplo lo ha dado nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Que Él cumplió esa gran comisión y fue algo glorioso para el reino de nuestro Dios. Y Él lo expresó, ¿verdad? Cumpliendo su misión hasta entregar su vida apasionadamente por nosotros en esa cruz. Es decir, que lo que nosotros estamos llamados a hacer es también tener una pasión despierta por el reino de Dios que nos ha acercado para nosotros, para ser parte de ese reino. Es decir, que tenemos grandes motivos o debemos de saber cómo debemos conducirnos. Eso es lo que nos está diciendo en estos tiempos en víspera de la venida del Señor, qué y cuál debe ser nuestra actitud. Mire,
también tomemos como una referencia acerca de los, normalmente cuando adquirimos un equipo, un artefacto, adquirimos un bien, siempre tenemos que saber y tomar en consideración que junto con ello viene un manual de instrucciones. Pero vaya que poniéndonos la mano en el corazón, muy poco, muy bajo porcentaje, muy pocos de nosotros tomamos en consideración el uso de ese manual, donde están todas las instrucciones que a seguir para ser buen usuario de ese bien. Por eso es que se llama el manual del usuario o el manual del propietario, porque nosotros somos los que nos hemos hecho de ese bien, de esa pertenencia para un fin muy útil. Bueno, valga en mayor relevancia la comparación en que nosotros como hijos de Dios, fíjense, eso viene porque nosotros como creación de Dios contamos con un gran manual de instrucciones, un gran manual de vida que nos hace ver y entender y nos puede llenar del conocimiento y la sabiduría, que es lo principal y la razón de ser de nuestras vidas, de saber de dónde venimos, cómo nacemos, el plan de vida de Dios para nuestras vidas. Todo lo dice en ese manual, está descrito, y todos los paso a paso que deberíamos de nosotros seguir para vivir una vida de gloria para nuestro amado Señor. Y eso lo tenemos que nosotros, en víspera de esta venida de nuestro Señor Jesús, más atención tenemos que prestarle a esa palabra. Por eso esto nos va a llevar y nos va a conectar a seguir en el capítulo 4, avanzando a sus versos 2. Hoy estaremos leyendo y meditando en esta palabra que el Señor nos va a dar del verso 2 al verso 5. Repito, capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Así, fíjense qué precioso y poderoso estas instrucciones, que no pueden, como ninguna, pasar desapercibidas en nuestra razón de vivir. En otras versiones, allí donde dice en el verso 2, en el verso 3, en vez de decir que sepa tener su propia esposa, en otras traducciones dice tener su propio cuerpo, ¿sí? Su propio vaso. Y el contexto así más lo refiere a ello. Podemos referirnos también a su esposa como que aquellos que hemos contraído matrimonio, ¿verdad? Ya no somos dos, sino solo un solo cuerpo. Así también nos lo ha hecho saber la palabra. Pero avancemos y digamos, yo tengo entonces dos preguntas que me hice en relación a esto. Y la primera es: ¿ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? La segunda es: ¿por qué se nos es proclamado este evangelio? A lo largo o a lo corto del anuncio de esta carta, hay algo que siempre se va a destacar, hermanos, y es el poder de Dios. Eso es el evangelio. Para todo aquel que cree, es el evangelio. Poder de Dios para salvación y vida eterna. Y cuando incluso me atrevo, y así es, cuando nuestro amado Señor Jesús vino para acá, estuvo con sus discípulos, vino a testificar de la gloria y a cumplir la promesa de las Escrituras, precisamente la buena noticia se hizo Él. Esas buenas nuevas de salvación eran el cumplimiento de las Escrituras. Mas Él también, es lo que le quiero decir, Él proclamó, Él exaltó, Él evangelizó con la palabra que había sido escrita a través de los profetas, había sido dada a los profetas, y les refirió todo eso.
Y todos los apóstoles también, cuando referían estas nuevas escrituras del Nuevo Testamento, referían lo antiguo, las escrituras que se habían dado y se estaban cumpliendo. Esa es la gloria de Dios. Pues hoy nosotros también, ¿verdad? Pues sabemos que ese evangelio que se es proclamado, ¿por qué es proclamado? Hoy nosotros, ¿verdad? La respuesta que el Señor nos trae en este estudio, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso es que es proclamado, porque conocimos del Señor Jesús esas instrucciones. Incluso hace unos versos, un capítulo atrás, en el capítulo 3, en esta misma carta, el Señor nos viene refiriendo de que ese es el propósito. Cuando estudiamos, me acuerdo que afirmáramos nuestros corazones para el Señor, Él quiere nuestra santificación. Ahorita nos lo está confirmando. Pues repítanse ustedes mismos, no le digan al compañero que tiene a su lado, díganse usted mismo, conocen, muchos quieren conocerse. ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Pues la voluntad de Dios en mi vida es mi santificación. Así lo ha dicho su palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Entonces, ya dicho esto, hoy lo que vamos a desarrollar, tenemos como un primer encabezado que dice la palabra, ¿qué debemos hacer? Que os apartéis de fornicación. Entonces, fíjense, estudiemos. Se considera fornicación todas las acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio, o aquellas que están fuera, aún estando en matrimonio, están fuera del matrimonio. Sé que en nuestra reunión congregacional y hoy domingo están presentes niños, adolescentes, los jóvenes, y que esto es parte de la educación sexual. Tómenlo así, por favor, padres y madres, representantes de nuestros amados hijos, nuestros amados familiares. Seamos prudentes, voy a ser conforme, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Estemos instruidos, estemos capacitados, y que esos niños que vienen creciendo no los tengamos en poco. Ellos también necesitan, a su medida, por supuesto, conocer de estos asuntos, de tener la educación correcta de nuestro Dios y Padre. Por cierto, entonces, esta fornicación también no se limita únicamente a lo que está previsto, que es copular o aparearse, o lo que sería el coito, ¿verdad? Que es lo que formidablemente está previsto para una pareja que correctamente unida en matrimonio va a disfrutar de eso que Dios diseñó para nosotros, ¿verdad? Entonces, la fornicación viene a ser algo contrario totalmente al plan de Dios, porque no está en el marco legal y no está previsto para que razonablemente y de una forma santa se vislumbre en bendición. Y eso lo vamos a ver a medida de que desarrollemos el tema. Pues fíjense bien en qué forma la mujer o el hombre que emprenda toda actividad fuera del matrimonio, como lo estamos diciendo, o antes, está en fornicación. Así lo haga de igual forma indecorosa. Ahorita hay distintas formas de cómo manifestarse, a través incluso de que caen en pornografía, y bueno, un sinfín de cosas que se hacen y que prácticamente lleva a un estado de pecado, que es fornicar, la fornicación. Y nosotros estamos llamados a huir de la fornicación. Fíjense que es tanto así que el Señor nos lo dice desde el principio, de las Escrituras. Incluso el Señor habla de una fornicación espiritual, que es prácticamente
separarse o serle infiel a Dios. Es decir, consustanciarse con otros dioses, con otra forma de vida, es decir, otras promesas, dioses falsos. Eso es fornicar. Bajo otras leyes, bajo otros estilos de sociedades y otros tipos de cultura separadas del plan de Dios, eso es fornicación espiritual. Pero en este asunto específicamente, la carta nos está refiriendo a lo que es la fornicación de que es llevada a cabo en el cuerpo. Y fíjense que en el libro, precisamente, ya lo voy a buscar, de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versos 35-38, le voy a leer una porción que dice: por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez. Y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Para Dios y para nosotros esto tiene que ser un asunto muy serio, hermanos. Fíjense que entonces el fornicar, el darse con otras personas y de la manera que no está prevista, en el tiempo que no está previsto, trae unas consecuencias graves. Es decir, es como que separarse del plan que Dios tiene a su debido tiempo, con quién y en la forma que se deben de llevar. Este asunto, esto que es trascendental en nuestras vidas. Pero ahora lo vamos a ver algunas formas en las que la intimidad, es decir, tener sexo antes del matrimonio o tener sexo fuera del matrimonio, puede dañar seriamente tu relación de noviazgo. O para nosotros los que estamos en matrimonio, también o de igual forma nos trae consecuencias graves y puede dañarnos. Y lo que agrava más el asunto es nuestra relación con Dios. Y fíjense, en primer lugar, fíjense, vamos a ver 5 de tantas cosas que puede traer y que por cual debemos evaluar este asunto de no fornicar, que nos apartemos, que es lo que nos está dando la palabra, es una instrucción muy clara, que nos apartemos de toda fornicación. Entonces, primero, provocará ataduras entre nosotros o entre los que están por casarse. Fíjense, al practicar la fornicación, más allá de determinar si es bueno o es malo mantener una relación sexual antes o fuera del matrimonio, hermano, primero debemos comprender es que, en definitiva, compartir esa parte tan especial con tu pareja, tu novia, que a futuro, o tu novio, que va a ser tu esposo, esto generará posiblemente, ¿verdad? Que va a ser tu esposo, posiblemente puede generar un fuerte vínculo físico y afectivo, porque cuando hay esa unión, ¿verdad? De la carne, eso pasa. Se unen unos lazos muy fuertes y que después van a ser difíciles de romper. Voy a poner ejemplo. Si somos jóvenes o en cualquier edad en que usted comience un noviazgo, ¿qué razón tenemos de que de buenas a primeras, en el gozo, en el disfrute de conocernos en el noviazgo, tengamos que llevarnos a fornicar, es decir, a entregarnos el cuerpo? No tiene ninguna razón, porque el sexo no es lo que va a definir
nuestra vida en pareja. Mas la instrucción de la palabra nos está diciendo que no debe ser, porque en este primer punto que estamos tocando no sabemos, ¿verdad?, si en definitiva vamos a estar juntos, si en definitiva de pronto no va a funcionar, porque aún debemos, ¿verdad?, es conocernos más bien en nuestros planes, en lo que el Señor ha dispuesto para nosotros, conocernos bien en familia, en fin. Hay otras cosas más importantes que el sexo que van a definir nuestra relación en pareja. En segundo lugar, ¿verdad? En segundo lugar, y miren, fíjense que en eso hay muchas personas que comenzaron un noviazgo, ¿verdad? Y luego comenzaron a tener relaciones sexuales, es decir, están en fornicación y se les pasa toda una vida y de pronto no han contraído una relación formal. Y bueno, eso como que están y no están, son, pero no son, y no hay una clara definición. Sigamos en otro punto que tiene relación con lo que estamos hablando, fíjense. Puede ser que también que nuestra relación correrá el riesgo de estancarse, precisamente. Se van a estancar durante años en un noviazgo eterno, es lo que estaba refiriendo, sin objetivo, y es precisamente porque la pareja encuentra una zona de confort. Si lo que nos decían a nosotros cuando estábamos más jóvenes, toda vez que usted probó de aquello y bueno, y algo que se debe guardar para algo tan especial que es la entrega de un hombre y una mujer, esa unidad, ese vínculo perfecto que Dios ha diseñado, si no se guarda para ese momento, fíjense, ya al tener ese objetivo alcanzado con esas ganas de hacerlo y llevar a esa meta, entonces ya entramos en una comodidad, ya bueno, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la alegría que podemos? Y entonces entramos en una zona de confort, ya bueno, puede ser que estemos estancados así durante muchos años, porque ¿qué más vamos a obtener si ya consolidamos esa parte? Tercero, puede generar falta de compromiso. Y es que hoy está sucediendo eso, hermano. Muchas personas, y eso está pasando tanto en el hombre como en la mujer, la falta de compromiso. Y se supone que si hay algo bien en una relación, es comprometerse. De hecho, cuando usted toma para sí y se supone de palabra una relación con una dama, nosotros los caballeros, y que una dama acepta a un caballero, es decir, a su novio, es una relación de compromiso. Y eso es compromiso, es decir, lo que comienza un vínculo en que se supone vamos a ser responsables, vamos a estar allí presentes en las buenas, en las malas. Es decir, ¿qué razón va a tener entonces mantener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, verdad? Y esto, dígame, los que en este momento están casados y comienzan por allí una doble vida en fornicación, ¿qué compromiso puede obtenerse? Entonces hoy se está dando mucho eso de moda a tener un sexo, unas relaciones sexuales, vamos a decir, de uso irresponsable, diríamos. Porque realmente no hay compromisos de amor, de que perduren en el tiempo. Y eso recuerda que cualquier tipo de éxito que busquemos en la vida requerirá siempre de un compromiso, hermano. Eso nosotros lo debemos de tener en consideración. Y fíjense, eso nos lleva a una cuarta razón, que fíjense, dificultará ser objetivo respecto a nuestras relaciones. Normalmente cuando le damos el primer lugar a los impulsos de la carne, a una necesidad de satisfacer la carne, de tener sexo antes del matrimonio, o aún estando en matrimonio, tener relaciones fuera del matrimonio, es decir, fornicar y además adulterar, eso trae una serie, ¿verdad?, de dificultades. Los objetivos
se tornan turbios. Se pierde la perspectiva realmente de una relación entre un hombre y una mujer, porque lo principal se ha convertido en la relación sexual. Eso fue lo que le diste como prioridad, y eso es lo que hace años muchos sexólogos, equivocadamente, no tengo nada en contra de los sexólogos, porque incluso estudios recientes demuestran lo contrario, pero en un tiempo, por muchas décadas, y a lo largo de nuestra relación, nuestra evolución como sociedad, se había abanderado esa razón de la prioridad del sexo, de conocerse sexualmente para ver si un hombre y una mujer, saber el grado de compatibilidad, de funcionamiento. Y mire, eso realmente es una mentira, eso es un engaño, hermano. Todos los hombres, todas las mujeres, fuimos hechos, bueno, de una manera extraordinaria, tanto el hombre como la mujer. De igual forma, entonces podemos entender que la intimidad sexual durante el noviazgo va a obstaculizar la visión de la pareja. Eso es así, hermano, para determinar si nuestra relación funciona o no funciona. Es decir, es por ello que debemos ser prudentes. Allí los jóvenes o todos los que están viviendo una vida en noviazgo actualmente, que cada uno, ¿verdad?, de nosotros como pareja, debemos reservar esa intimidad sexual para la persona y momento adecuado. Eso nos va a salvar y nos va a librar de otras penas y sufrimientos. Así de sencillo es esto, hermano. Fíjense que nosotros, en resumidas cuentas, cuando le hablamos a nuestros familiares y les decimos cuando vienen allí que este es mi novio, esta es mi novia, novio y novia es para casarse. Hay que estar claro. Entonces, de resto, debemos aprender es saber tener relaciones de amistad, conocernos bien, porque eso también es muy agradable, hermano. Crecer, tenemos metas, compromisos familiares, compromisos primero personales, antes de estar seguro de emprender un noviazgo, ¿verdad? Algo tan trascendental en nuestras vidas, y vivir una vida en matrimonio. Entonces, fíjense, esto nos lleva también al quinto aspecto que estamos tratando, que dice así, que puede orillarnos, o sea, puede llevarnos a asumir responsabilidades sin la capacidad de respuesta adecuada. Fíjense que cada cosa tiene una relación. Y es así, el tener uno de los, vamos a decir, el resultado de tener relaciones e intimidad, es decir, aparearse, por supuesto, se va a tener como resultado posiblemente un embarazo. Y si eso es así, de esa forma, no es que realmente vamos a estar preparados o tal vez en la capacidad, y eso es lo que normalmente se ha presentado cuando se tiene en primer lugar una actividad sexual. Es decir, ¿qué trae como consecuencia? Inesperadamente o de una forma en que no es la que es la más adecuada, en la que deberíamos estar preparados para ser responsables de atender esos asuntos. Entonces terminan nuestros familiares, nuestros padres, atendiendo esa gran responsabilidad, ya sea porque no hay una madurez suficiente o no hay la capacidad, vamos a decir, económica, formativa y de madurez que debemos tener como individuos, como personas, como lo estamos hablando, tener la responsabilidad, tener el compromiso que ello se requiere. Es por eso, hermano, fíjense, en conclusión, miren, las personas que han averiguado y que tienen estudios acerca de este tema, lo estoy hablando incluso de manera científica, no solamente desde el ámbito de la palabra, que nos lo dice muy claro, que a Dios le desagrada la fornicación. Para Dios eso es pecado, eso Dios lo tiene realmente bien lejos y se desagrada de que nosotros caigamos en eso. Ahora fíjense, en investigaciones acerca de este asunto dice, ¿verdad? Y le voy a leer aquí una parte que conseguí de personas serias en este asunto. Estos investigadores aseguran que sus hallazgos o sus descubrimientos son
muy claros sobre este tema acerca de la fornicación. Miren, fíjense, descubrieron que mientras más se esperaban las parejas para la actividad sexual, es decir, guardarse para el matrimonio, descubrieron que mejor era la calidad sexual. Es decir, fíjense, todo lo que referimos anteriormente, lo estoy hablando desde el punto de vista estadístico, es decir, que en gran parte esos son los resultados que se arrojan del fornicar, de llevar una vida desordenada en nuestro cuerpo, en la práctica sexual errónea, llámese errónea antes del matrimonio o dentro del matrimonio con la persona que no es mi esposa. Eso es fornicar. Y fíjense, entonces, estas personas, ¿verdad?, a lo largo de un estudio muy profundo, dicen que entonces, ¿qué más satisfactorio, es decir, más preponderante es guardarse para el matrimonio, para tener una vida sexual sana? Fíjense que ellos descubrieron que mejor era la calidad sexual. Dicen también que la comunicación en la relación mejora satisfactoriamente. Es decir, la satisfacción con la relación y también la estabilidad percibida en la relación en el matrimonio. Fíjense lo grande, es decir, que según los estudios, le leo, hermano, según el estudio, las personas que esperaron hasta el matrimonio calificaron el sexo con una calidad 15% más alta que las que tuvieron sexo antes del matrimonio. Calificaron la relación como 22% más estable que las que comenzaron a tener fornicación antes. Y calificaron sus relaciones como 20% más satisfactorias al esperarse y guardarse hasta el matrimonio. Sexo seguro, agradable, es confortable. Se los decimos nosotros, los que vivimos una vida en matrimonio sana para la gloria del Señor y guardado para el Señor. Y aprovecho este momento antes de comenzar nuestro segundo encabezado, elevar una oración a nuestro Dios y Padre. Papá, en el nombre de Jesús, le adoramos y le alabamos, Señor, y le damos gracias por esta palabra, este llamado, esta exhortación de apartarnos de toda fornicación. Así clamo por su pueblo, por sus hijos principalmente, por su iglesia, Señor, para que nosotros tengamos en cuenta y en gran importancia esta instrucción que nos da. Señor, ayúdanos por su Espíritu Santo a rechazar todo intento de fornicar, de tener una relación sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Guárdanos para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El segundo encabezado, amados hermanos, se los voy a leer, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Fíjense que decía también, le decía que en las otras versiones dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero también para verlo desde el punto de vista más amplio es, veamos que en el original, en lo profundo, es cuidar nuestro cuerpo. Es decir, que cada uno de nosotros sepamos tener nuestro propio cuerpo en santidad y honor. Debemos alegrarnos de este cuerpo físico que Dios nos ha dado. Y a veces lo tenemos muy como que descuidado o a veces no pensamos los riesgos o las consecuencias del mal uso de nuestro cuerpo. Cuando que sabemos que debemos tenerlo reservado para Dios. Incluso la palabra ahorita la vamos a estudiar. ¿Qué importancia tiene nuestro cuerpo para nuestro Dios? Y fíjense, ¿qué quiere decir el que fornica contra su propio cuerpo peca? Así nos lo dice la Escritura. Este término abarca cualquier tipo de relación sexual que un individuo casado o no casado pueda tener
con una persona que no sea su cónyuge. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Es decir, cualquier otro pecado que tú digas una mentira, que X, bueno, estás pecando, pero lo que se comete al fornicar es un pecado, ya es desagradable delante de los ojos de Dios, pero el cuerpo queda manchado con eso, queda, es contra nuestro propio cuerpo, el vaso que Dios nos ha dado para habitarlo. ¿Ves? Entonces nosotros estamos llamados a huir de la fornicación, a huir. Y bueno, dice que cualquier otro pecado que el hombre, ¿verdad?, cometa, dice así la palabra, lo voy a leer: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquemos, o sea, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, esta palabra que acabamos de leer nos indica la importancia. Fíjense, seres angelicales o demonios buscan lugares como nuestro cuerpo donde cómo poseerlos, donde ellos cobrar vida. Es decir, nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de un Dios y nos dio, de nuestro Dios, y nos dio un cuerpo para que esa imagen y semejanza en sus atributos, en su forma, en su carácter, en lo que es Dios, cobrara vida en este cuerpo, hermano. Y que ha sido comprado por precio, lo dice su palabra como lo acabamos de leer. Lo debemos de guardar, y fíjense la importancia que nos llama de guardarlo en santidad y honor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué y para qué es eso? ¿Por qué, mejor dicho? Pues la voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación. Y ya vamos a saber para qué. Y ya lo debemos de tener en conocimiento para qué es esto. ¿Por qué la voluntad de Dios es nuestra santificación? Pero eso nos va a llevar también al tercer encabezado, que dice: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjense, fíjense que el ser impío, o ser como alguien que desconoce de Dios, de las instrucciones de Dios, el que no reconoce a Dios como su creador. Fíjense cómo vive, incluso la carta a los romanos dice cómo se viven atestados en inmundicias. Y vamos a examinar esta palabra que nos debe de hacer saber más conocedores de nuestro Dios y lo importante de desechar toda concupiscencia. Pero fíjense, la palabra concupiscencia procede del latín concupiscentia, que realmente está originada o lleva, mejor dicho, a entender o a significar que es que arrastramos con ello codicia, ambición, al igual que deseos ardientes de algo en general. Eso es la concupiscencia. Pero veamos qué significa la palabra concupiscencia en la Biblia. En la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos que no son gratos a Dios. La palabra concupiscencia tiene dos implicaciones que son, por un lado, entonces, la tendencia a pecar, ¿verdad? Y está ligada a que se va a intentar siempre conectarse con esa naturaleza caída. Y también va ligada no solamente al estar la persona humana herida por el pecado original, sino por ese mismo impulso
que sientes esas ganas de hacer lo que no debes de hacer. Eso, normalmente así funciona en palabras sencillas la concupiscencia. Pero fíjense que hay una triple concupiscencia para que la veamos en forma así como que tridimensional. Fíjense, la concupiscencia es triple porque dice que todo lo que hay en el mundo es concupiscencia por una parte de la carne. Cuando hablamos de la concupiscencia de la carne, nos referimos a esa palabra que también la conocemos a través de la Biblia y que es aborrecible, es la lascivia. La lascivia, ¿verdad?, es la propensión a los deleites carnales. Estamos allí en esto, a los deseos sexuales o a la lujuria sin control. Concupiscencia también existe de los ojos, de manera que a veces nos volvemos por la mirada, digamos, uno del hombre, y también a la mujer le pasa, en menos medida, en menos proporción, pero somos dados a ver lo que tiene el otro y entonces o a ver a las personas de una forma que no es, y entonces caemos en morbosidades, caemos en codicia, en fin, y con fines desagradables. Y también dice que también el término suele estar asociado al deseo sexual incontrolable, aunque en la realidad también permite referirse al exceso de muchas otras cosas. Pues la concupiscencia es algo terrible que conecta normalmente a las personas con los deseos de la carne, en definitiva. Dice que también la concupiscencia hay de soberbia de la vida. Y fíjense a qué se refiere esta última trilogía de la concupiscencia, que son esos sentimientos de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia otros, hacia otras personas. Así como la palabra nos lo define, unas personas con altivez se sienten superior a otros, llegan a tener en poco a otras personas. Eso es soberbia. Y comienza un apetito desordenado de ser preferidos a otros. Es decir, ellos son, bueno, pues la última Coca-Cola, como pudiera también referirse en palabras sencillas. Normalmente las personas que tienen de esta soberbia buscan una satisfacción y envenenamiento por la contemplación de sus propias prendas, de sus propias cosas que tienen, de sus propios bienes, y bueno, ellos son el centro de atracción. También dice de esta parte de tener soberbia y en la concupiscencia, que es un exceso de la magnificencia, es decir, de la suntuosidad, de la pomposidad. También en este sentido, la concupiscencia arrastra esas emociones que a veces tenemos que tener cuidado, que es una rabia, un enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Es decir, cuando tendemos a disgustarnos, cuando algo nos sale bien, pues podemos de pronto, de una forma, tener una ira controlada, pues un desagrado, por supuesto que de pronto puedes tener una molestia, pero no de una forma prolongada, ¿verdad? Puedes tener una actitud de rabia o de enfado con la vida o con las personas. Eso es de mal gusto. Así que, amados hermanos, fíjense cómo la palabra nos está dando una serie de qué y qué debemos hacer también. Pero también nos está diciendo para qué y por qué. Y en conclusión, en víspera de la venida del Señor Jesús, hermanos, ¿por qué y para qué las instrucciones del Señor son el apartarnos de fornicación, el cuidar nuestro cuerpo, el desechar toda concupiscencia? ¿Por qué? Pues la voluntad de Dios, amados hermanos, es vuestra santificación, es estar reservados. Ya nosotros en la palabra dice que somos santos. El apóstol Pablo, cuando se refiere a sus hermanos, a la iglesia, los santos, y le da un saludo. Por supuesto, cuando lo vemos allí conjugado en gerundio, dice santificación, es que estamos en un proceso
de perfeccionamiento. Es decir, Dios, y yo estuve averiguando acerca de qué es la santificación, porque Dios en su voluntad quiere nuestra santificación, hermano. Es nuestra glorificación, es nuestra exaltación, hermano, como nuestro amado Jesús fue exaltado y fue glorificado para ese momento. ¿Ves? Fíjense, ¿por qué? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Para qué? Para hallarnos preparados para esa próxima venida que estamos aguardando, que muchos, por la gloria de nuestro amado Señor Jesús, nuestro amado Padre, ha sido anunciada su pronta venida. Así que, hermanos, creo que muchas son las razones, muchos son los motivos que tenemos para que nos guardemos y seamos santificados, nos guardemos en santidad para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Él está renovando, madurando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta que alcancemos su imagen, preparados para su gloriosa venida. Alabemos a nuestro Señor. Aleluya. Amén y amén. Señor, esperamos tu regreso mientras nos mantenemos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a seguir hasta la meta, a no desmayar y a perseverar siempre. Cantemos juntos esta canción. Él volverá a levantarnos.
firmes en tus caminos, Señor, por siempre hasta tu venida. Dios te bendiga, iglesia. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la